Muy bien, ya estamos en vivo. Muy bien, buenas tardes, buenas tengan todos. Hoy, miércoles, casi se me olvida que el día es miércoles, casi pienso que es jueves, tenemos a César Báez, que siempre ha sido una estrella, siempre, pero hoy es una súper estrella. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, José? Un gusto estar por acá conversando con ustedes. ¿Por qué quisiste venir para acá? Tú que estás tan ocupado. En primer lugar, porque me invitaron y, bueno, quizá ustedes no lo sepan, pero yo a José lo conozco desde hace muchos años y realmente creo que es de las poquísimas personas del círculo de amigos que teníamos en San Cristóbal, nuestra ciudad natal, asumo que la de José también, eh, Sí. que nos reuníamos en un momento muy oscuro de Venezuela donde decir que no había futuro creo que no sería controversial y fue una inspiración muy grande, muchas conversaciones que tuvimos con José, otros amigos que siguen por allá a lo largo del tiempo. Y también José muchas veces me ha invitado a sus espacios a conversar por allí, así que para mí siempre es un gusto. Oye, genial, genial, y no me aguanto la alegría de verte, tu evolución, bueno, entre otras cosas, siempre vamos a aprender de ti porque eres sangre joven y tal. Últimamente he venido reflexionando mucho con respecto a lo que es una generación, otra generación, la época. Ahorita tengo mucho en la mente que una cosa son las ideas y otra cosa es como el ideario de la época, y hoy tenemos un ideario muy interesante, y saber distinguir entre ambas cosas nos puede dar un superpoder para conversar, conectar, comunicarnos, bla, bla, bla. Y eso lo entiendes muy bien. Y pues nada, queríamos invitarte hoy. Ha pasado ya un tiempo desde que estás por aquí, por los Estados Unidos. He visto tu evolución, tu crecimiento. Y sin que me quede nada por dentro, eres un muchacho ejemplar. Mira, o sea, llegaste, has trabajado ya con diversas organizaciones, has venido haciendo lo mismo sin perder la esencia de lo que viniste a hacer. Has estudiado en la universidad, fuera de la universidad, un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo lenguaje, un nuevo clima, Sí. y también entender un fenómeno de un país tan complejo como lo es Estados Unidos, y hablar desde veo lo impecable como te expresas, los canales, bla, 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 bla. Entonces, bueno, este video está siendo como para presentarles a nuestros amigos de las ideas de la libertad de Uruguay, Argentina, Chile, todos estos sitios de América Latina, Colombia y algunos que nos ven desde Europa, México también, un ejemplar venezolano que ama las ideas de la libertad, que ha hecho algo al respecto y que hoy es su sustento. Corrígeme si no es así. Es totalmente cierto. Y entonces, cuéntame una cosa, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Realmente creo que ha sido muy de descubrimiento. Les voy a dar un poco de contexto, un poco de mi historia, si me lo permiten. Claro. Yo me mudé a Estados Unidos en diciembre del año 2022 y realmente nunca lo planifiqué. Quiero decir, en Venezuela todo joven sabe que en algún punto le toca a él. Y cuando digo le toca, me refiero, le toca migrar, le toca salir, sobre todo por temas de oportunidades. Tú puedes tener una carrera, puedes tener un capital para invertirlo en un negocio, puedes tener una idea de hacer algo por el país, pero el contexto limita, el contexto te corta las alas y si eres quizá muy ambicioso, el contexto incluso te puede meter a la cárcel. Entonces, reconociendo todas esas cosas, yo sabía que en algún punto me tocaba a mí y esperaba que fuera quizá en otro destino, con mucho más tiempo de preparación, pero me cayó a la mitad de mi último año de la segunda carrera que estudié en la universidad. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas. Ya me había graduado de Derecho. Estaba por graduarme de Ciencias Políticas, a meses de graduarme de Ciencias Políticas. Pero me nace esta oportunidad de venirme, de mudarme a Estados Unidos y bueno, evaluando qué se podía seguir haciendo, creo que para mí la decisión más inteligente fue simplemente dejarlo hasta ahí, ver cómo lo termino luego y venirme a Estados Unidos. Y repito, nunca había venido antes a este país. Hablaba inglés porque tenía un trabajo remoto con el que me obligaba a hablar inglés. Nunca lo estudié formalmente en ninguna academia ni nada por el estilo, sino quizá a través de películas, a través de la música, a través de los Me videojuegos, lo encanta. que sea. Y me vine teniendo que armar el plan sobre la marcha. Pero también
tampoco dejando que eso lo limite a uno, porque no sé si conocen esta frase de que ningún plan sobrevive al campo de batalla. Bueno, quizás ese fue mi mantra para venir tranquilo sin plan. Pero bueno, Me para no encanta, aburrir mucho, me eh, encanta. vine realmente resolviendo sobre la marcha y mi primera oportunidad laboral acá fue en el Cato Institute, un reconocido think tank libertario donde estuve unos meses como pasante. Conocí a mucha gente que eran mis héroes desde Wow. Venezuela, gente de la que yo hacía imágenes con sus frases, cosas que ellos habían escrito, que habían dicho y la publicaba en redes sociales. De repente esa gente la tenía al lado, almorzando un martes. Qué Es decir, genial. empecé a conocer un sitio que admiro, que respeto mucho, personas que han realmente moldeado mi manera de entender el mundo y fue una experiencia muy bonita que luego, bueno, terminó, estuve unos meses trabajando para el Mercator Center, que es otra organización de políticas públicas libertarias en la Universidad George Mason acá en el norte de Virginia. Y bueno, finalmente, y con esto cierro ese contexto, ahorita trabajo para Reason Magazine, una revista libertaria, diría yo, emblemática para entender las ideas de la libertad en Estados Unidos, que se ha convertido en una institución por sí misma dentro del movimiento libertario yanqui. Y mi trabajo ahí es reportar sobre Latinoamérica, que es un reto por sí mismo, porque es una región muy compleja, llena de países pues, que parecen una olla de presión y al mismo tiempo que no necesariamente levanta el interés de la audiencia estadounidense. Hay que esforzarse un poco por explicar por qué lo que pasa en nuestros países es interesante. Pero básicamente ese ha sido el camino, eso ha sido lo que estaba haciendo y seguiré haciendo, espero, por los próximos años. Ok, me llama mucho la atención eso que has dicho de que hay que crear como una especie de interés o saber presentar esto para que sea atractivo de conocer al respecto, ¿no? O sea, como que no, a ver, no es la última canción de Taylor Swift, No. no es el último juego de los Mets, eh, es cosas que pasan en Latinoamérica y voy entendiendo que parte de tu trabajo es decir, hey, esto es importante para ustedes, pero no sé si lo saben. ¿Es lo que está pasando? Es exactamente ese mi reto de todos los días, cada vez que quiero escribir sobre algo. Primero necesito explicar por qué es importante. Y no con eso quiero decir que el estadounidense sea totalmente despreocupado, desinteresado por el mundo, sino que al contrario, no, pues, todo el mundo tiene ocupaciones, todo el mundo tiene una vida que vivir. Y cuando uno quiere, por ejemplo, hablar de las reformas que ha tenido el presidente Javier Milei en Argentina, un poco hay que contextualizar de por qué esto es relevante para Estados Unidos, en qué afecta a la persona a la que yo me estoy dirigiendo. Y bueno, multiplicado eso por todos los países de Latinoamérica es quizás el reto más grande, no mío exclusivamente, de cualquier persona que quiera reportar o comunicar lo que ocurre en la región para audiencias estadounidenses. ¿Y qué has descubierto en ese proceso en términos de comunicación? ¿Qué resulta interesante? ¿Qué no resulta interesante? ¿Cuáles serían los do's and don'ts? Como que esto por aquí va, por aquí puede fluir o por aquí pensé que iba a fluir y no fluyó. Realmente esa es una pregunta difícil de responder porque a veces las audiencias, voy a hablar desde el periodismo, que es lo que estoy ejerciendo realmente. A veces uno tiene una intuición respecto a un tema que puede parecer muy relevante. Les puedo dar dos Ajá. ejemplos. Hace poco sentenciaron al presidente, bueno, expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a 27 años de prisión por su grado de participación en un complot para evitar entregar el poder luego de que haya perdido las elecciones, las últimas elecciones contra Lula da Silva, el actual presidente de Brasil. Eso es muy relevante para Estados Unidos porque luego de esa sentencia, el presidente Trump aumentó la tasa de aranceles contra Brasil como una medida de presión pues, para ayudar a alguien que considera su aliado político. Y bueno, Brasil es el país que más exporta café hacia Estados Unidos. Y Wow. el café es muy importante para este país. Oh.
¿Tú crees? Yo digo, bueno, si este hecho impacta la vida de todo el mundo y sabemos lo que tiene de fondo, asumo yo que escribir sobre esto va a ser muy interesante para mucha gente. Ese artículo realmente no ha sido de los más leídos de lo que yo he escrito. Pero, por ejemplo, hace poco también en Bolivia se realizaron elecciones presidenciales y por primera vez en 2 décadas más o menos, la izquierda socialista de Evo Morales no iba a estar entre las opciones a candidato presidencial en la segunda vuelta. Eso me pareció muy relevante, pero realmente me costó un poco explicar cómo afecta esto a Estados Unidos. Simplemente dije, bueno, por primera vez en 20 años el socialismo fue derrotado en Bolivia. Y ese, irónicamente, ha sido uno de mis artículos más leídos en todo el tiempo que llevo escribiendo para la revista. Algo que yo hice realmente por gusto, repito, sin intuición, solamente porque me pareció un tema interesante, importante para el momento, no necesariamente relevante para Estados Unidos. Eso terminó siendo más exitoso. Así que es un poco irónico, quizá ni siquiera respondí la pregunta, pero a veces es difícil sistematizar y explicar cómo se va a comportar la audiencia frente a lo que tú quieres contarles. Así que no siempre hay consejos e intuición. ¿Será eso, cómo se llama? ¿Cómo le llamaban? José, perdón, ¿sabes que tu micrófono está como un poco alto y como que retumba un poco? ¿El mío? Sí. Déjame bajarle. ¿Será eso? Déjame bajarle. ¿Será eso de curiosidad? Ya, escucha. Mejor. Está un poco mejor, sí. A ver, ¿y ahora? Sí, está un poquito como alto. Estoy bajándole, ¿y ahora? A ver. Aló, 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 aló. Yo lo escucho alto, no sé tú, César. Lo escucho como muy alto. Pues me echo para atrás, me echo para atrás, me echo para atrás. ¿Ya? ¿Mejor? Estoy bien. Sí, sí, sí. Ok. ¿Será que eso, cómo le llamaban? Eran 2 palabras. Era muy difícil. Eso que está pasando será... Es algo muy complicado. ¿Será el mercado? Un poco sí, pero al mismo tiempo no. Quiero decir, si uno quiere ser estrictamente o quiere hacer un análisis económico del periodismo, si es que tal cosa es posible y no estoy diciendo una barbaridad, ciertamente el periodista genera un producto que pone en el mercado, que es sus reportajes. Y la gente los compra o no los compra, si les interesa o no les interesa, si hay periodismo de calidad o no, si estás copiando todo de algo que otra persona dijo o no. Entonces, ciertamente hay leyes económicas que igualmente se manifiestan en ese valor del periodismo, pero al mismo tiempo creo que el periodismo juega con sus propias reglas y no necesariamente siempre tiene que seguir la misma estructura de incentivos entre distintos periodistas, entre distintos medios, entre distintos temas. Entonces, es un poco interesante porque si queremos hablar un poco más de la industria, muchos periódicos importantes, o quizá los más importantes, no producen ganancias, sino que son grandes empresarios los que intervienen para mantener la labor periodística a flote. Por ejemplo, está el caso del Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y por extensión del mundo. Es un periódico que históricamente no es algo que genere ganancias para sus dueños y hace poco incluso está en una situación financiera compleja y terminó siendo vendido a Jeff Bezos, el dueño y fundador de Amazon. Y un poco Bezos sigue esa filosofía, bueno, hay que poner el dinero porque ese trabajo es importante, pero muy poca gente está dispuesta, por ejemplo, a pagar por una noticia, a pagar una suscripción de un medio digital o algo por el estilo. Entonces, es una industria que también a veces se da ese lujo de jugar bajo sus propias reglas, mejor dicho, por la manera en la que funciona. Qué interesante. Y ahora, en cuanto a tu visión sobre las ideas de la sociedad, las ideas que traías,
la hipótesis, lo que tú creías que era Estados Unidos y lo que ahora te das cuenta que es, que has descubierto? Que no es un país perfecto, realmente. Quizá alguien que tiene tiempo viviendo acá le parece esto llover sobre mojado, pero cuando uno observa las cosas desde afuera, para mí siempre Estados Unidos era sinónimo de ideal, sinónimo de perfección, de bueno, aquí las cosas funcionan bien, todo el mundo se mueve cuando se tiene que mover, no falla, no sé, ir a una oficina pública no es una experiencia llena de corrupción y lentitud e ineptitud. Y creo que me he dado un poco cuenta, sobre todo viviendo acá en Washington, como persona que estudió ciencias políticas, que no es un país perfecto y que está sometido a los mismos incentivos perversos a los que están sometidos nuestros países en Latinoamérica. Quizá con la excepción de que aquí las instituciones sobre las cuales se funda el país son sólidas, son respetadas, al menos en su mayoría hasta el momento lo son. Y eso es lo que permite que este país funcione y funcione muy, muy bien, o al menos significativamente mejor que el resto de países del mundo, y que genere tantas oportunidades para tanta gente y que absorba migrantes de cualquier rincón del mundo con una facilidad impresionante. Pero al mismo tiempo eso, creo que me he dado cuenta que está muy lejos de ser un país perfecto y que muchas cosas, muy irónicamente, los primeros que son, digamos, los primeros que actúan de manera autodestructiva con el país son los propios ciudadanos estadounidenses. Oh Y my God. muchas veces hay que ver cómo son algunas voces que llaman a la razón, más bien quienes señalan, hey, vean a este migrante que vino de Venezuela, por ejemplo, y vean cómo quiere el país, vean cómo respeta los valores sobre los que se fundó el país. Y es como que recordarles a los estadounidenses cómo ser estadounidenses, pero mirando a Wow. alguien que no lo es. So, Oh my God. eso me llama mucho la atención. Qué bueno. No, esto está, prepárate que te vas a sacar de jugo, César. Ahora, tu idea sobre la empresa, el empresario, el ritmo empresarial, es la misma, o sea, la realidad empresarial que muchas veces, a ver, nosotros en Venezuela teníamos una visión del empresario pura desde las ideas, teníamos una versión de la realidad con los enchufados y con el emprendedor que se fajaba para sobrevivir, tal vez el caso de nosotros en concreto, como que con demasiado, el emprendedor como un superhéroe, el empresario como una cosa rara que hay que mirarlo por todos lados para ver si es de verdad o de mentira, ¿no? Como un perro mestizo. Y, y la empresa como una industria, como un fenómeno, la empresa como un conjunto de cosas en marcha. ¿Cómo es esa idea antes y ahora? He visto un montón de cosas acá y algo que me llama mucho la atención es, primeramente, recuerdo escuchar casos de personas que viven en Estados Unidos que han pasado 20 o 30 años sin documentos, sin papeles, o sea, en la ilegalidad, sin ningún tipo de residencia, ni nada por el estilo. Y a mí siempre me sorprende como, bueno, que pasas 20 años escondiéndote de la policía, sales corriendo cuando escuchas una sirena, no llamas a la policía si te pasa algo malo, no vas al hospital. Y realmente me he dado cuenta que muchas de esas personas son dueños de casas, tienen propiedades, tienen locales comerciales, tienen empresas, contratan otros migrantes, contratan ciudadanos estadounidenses sin ser ellos, repito, sin ser ellos residentes legales o tener ningún tipo de estatus. Y Qué me he dado cuenta curioso. de cómo, pues eso, le pasa por encima por completo esa actividad emprendedora a cualquier restricción, o quizá a una restricción tan elemental como la de ¿tienes permiso para estar en esta tierra o no? Eso me llama mucho la atención de que pueda pasar. Creo que quizá bajo esta segunda presidencia de Trump, un poco eso se va a ver afectado. Algo definitivamente negativo, muy negativo. Pero al mismo tiempo también me he dado cuenta, y bueno, de esto realmente se ha hablado mucho a lo largo de la historia, que muchos de los
mayores enemigos de este mismo sistema, de esta creación de riqueza y prosperidad, son los propios empresarios y los más grandes, los más exitosos, los que tienen más dinero, más propiedades, más inversiones, son los que terminan también apoyando muchas políticas que restringen la libertad y afectan a muchas más personas en nombre de proteger lo que ellos ya crearon. Esa sensación de, repito, no sé si es envidia o proteccionismo, como se quiera ver, a mí es algo que me ha impactado mucho por cómo está presente en los Estados Unidos. Wow, ok. Ahora, en ese mismo campo de la empresarialidad, Max, si se escucha mejor ahora, que le bajé el volumen desde la plataforma. Sí, se escucha un poquito alto, pero está bien, está bien. Ok. Bueno, ¿Ves, César? La dinámica empresarial del comercio, cómo florece a nivel digital, logístico, contable, abastecimiento, precios, la dinámica del mercado en su naturaleza. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? Eso simplemente me revienta la cabeza. Si uno sale aquí a cualquier supermercado, abasto, lo que sea, o sea, es la apoteosis del comercio mundial. Tú vas a comprar carne y la carne te das cuenta que viene de Argentina. Vas a comprar unas uvas y las uvas vienen, no sé, qué sé yo, Chile, por decirte. de Sí. Chile. No sé, vas a comprar cualquier producto y de cualquier lugar del mundo que se te ocurra. Es una facilidad enorme de traer cosas y de consumir que pues, a mí me deja sin palabras. Eso me recuerda mucho a lo que nosotros vivíamos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Para dar otro momento de contexto, si me lo permiten. En los peores años de la crisis en Venezuela, los peores años de escasez, de hambruna, José y mi persona, que tuvimos la dicha de haber nacido en la frontera, en el estado Táchira, teníamos una gran ventaja que los demás estados en Venezuela no se podían dar, que era tener acceso rápido y directo a un mercado bien abastecido de productos que era el colombiano. Y era una bendición en ese momento para muchos venezolanos, repito, en un momento donde incluso teniendo dinero no había nada que comprar, era una bendición tener acceso a productos colombianos que, aunque tenían sobreprecio de acuerdo a la expectativa de precios de la gente, pues era una manera de al menos conseguir algo. Digamos, esa bendición del comercio que nosotros disfrutábamos por cercanía y bueno, luego la disfrutó el resto de Venezuela también, creo que me recuerda mucho, o este momento me recuerda mucho a eso, el ver cómo esa expresión mínima llevada a lo máximo que es Estados Unidos te permite tener el producto que se te ocurra, la ciudad que se te ocurra, el estado que se te ocurra, en la época del año que se te ocurra. Y eso es muy poderoso. Me encanta. Ahora, vamos a decir, se escucha ruido de fondo. Déjame ver qué puedo. ¿Tú escuchas ruido de fondo, César? Te escucho en tu micrófono algo de fondo, pero creo que es mucha ganancia. Se escucha, no sé de cuál de los dos es. Debe ser el de José, porque aquí donde estoy no está sonando nada. ¿Hay alguien hablando ahí, José? Ahora, ¿escuchas ahora algo? No. ¿Maxi? No, ahora no. Ok. Tal vez allá en la sala ya había algo prendido, ya lo apagué aquí. Gracias, Emi. Gracias, vale, te lo agradezco mucho, Emi. César, ahora bien, gracias, Emi. César, en cuanto a tu idea sobre nosotros los venezolanos, ¿cómo han evolucionado? Tanto para bien, sé que no todos los venezolanos somos iguales, sí. Sé que todos somos diferentes, sé que todos tenemos una historia que contar, bla, 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 pero ya unos años después, estando tú en Estados Unidos, te has enamorado y desenamorado de tu país, supongo. Algunas cosas extrañarás, otras cosas de pronto no, bla, 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 bla.
la naturaleza de ser latinos, hispanos, lo que sea, versus un país como Estados Unidos, que es fácil ver un coreano, un vietnamís, no sé, un español, un brasileño, un hondureño. Yo nunca había visto hondureños, salvadoreños, todos los que terminen en ño. Yo no los había visto en Venezuela, ¿no? Y aquí me he conseguido con ellos y se enriquece. A ver, yo toco música, se me han aparecido peruanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, bueno, hasta Mr. Tequeño se me ha presentado. ¿Cómo se ha completado? ¿Cuál es tu reflexión sensata sobre la figura del venezolano, que somos nosotros? A ver, yo creo que he tenido dos tipos de experiencia. La primera ha sido más inmediata aquí en Washington. A ver, la gente que vive en Washington un poco el término sería como que se autoselecciona en el sentido de es una ciudad costosa, no es una ciudad muy grande, no es un centro industrial, entonces no es que hay un boom de trabajo y el que quiere mudarse para Washington se muda, sino que al contrario, la gente que vive acá es casi porque su trabajo lo obliga a vivir acá. Eso significa que, repito, mucho que los grupos se autoseleccionan y uno pues termina en círculos de amistad y de conocidos que pues, hay buena relación porque hay muchos vínculos en común, hay quizá un trabajo en común, temas en común y demás. Entonces creo que en primer lugar he podido conocer de primera mano por qué los venezolanos son el grupo migrante de las Américas, bueno, de Latinoamérica con el mayor grado de preparación académica de todos. Y eso supera a cualquier otro país en Latinoamérica. He conocido gente espectacular y no en vano, pues mucho de lo que he logrado se debe a muchas de esas personas que me han ayudado en el camino. Y al mismo tiempo he tenido oportunidad de conocer al venezolano más bien que no se autoseleccionó, sino que las circunstancias lo empujaron a estar en un determinado sitio, a tener un determinado trabajo y a resolver realmente. Por ejemplo, les puedo contar de una experiencia. Trabajando para Reason, producimos un documental sobre la situación de los migrantes venezolanos en la ciudad de Nueva York. Hace meses, o mejor dicho, el año pasado, esto era un tema muy delicado porque los venezolanos en Nueva York estaban llegando por buses que estaban siendo enviados desde Texas, porque el gobernador de Texas, republicano, consideraba que, bueno, que no tenía manera de recibir ni de integrar a los miles de venezolanos que están llegando por la frontera y que si un estado demócrata estaba a favor de que la frontera siguiera abierta, pues que los recibiera. Y Nueva York fue uno de los estados que no voluntariamente, pero porque simplemente, repito, nos encontramos en el medio de una disputa, de un drama político, pues bueno, muchos fueron enviados para allá. Y en Nueva York tenían acceso a vivienda pagada por el Estado, en unos hoteles que la ciudad de Nueva York rentaba, hoteles que son, mira, estructuras en el centro de Manhattan, bellísimas, una cosa espectacular, pero claro, por dentro convertidos en albergues en unas condiciones paupérrimas. Entonces, yendo allá, yo tuve la oportunidad de hablar, de entrevistar a muchos de ellos para incluirlos en el documental y me llama mucho la atención la manera en la que ellos hablaban de Estados Unidos. Porque estas son personas que entraron ilegalmente por la frontera y muchos de ellos vinieron a pie desde Sudamérica, quizá no desde Venezuela directamente, ya estaban en otros países y luego de la pandemia, con la situación terrible que cayó en muchos países, las consecuencias de las cuarentenas y demás, decidieron que ya no había oportunidades y era mejor venir a Estados Unidos. Quiero decir, gente que probablemente arriesgó su vida y vendió todo lo que tenía para llegar acá. Sin duda. O sea, que eso para un estadounidense debería sentirse muy, muy privilegiado. Repito, hay gente que está dispuesta a arriesgar su vida, incluso la de sus hijos. Mucha gente venía con niños pequeños, con tal de poder estar aquí en el sitio en el que tú naciste. Eso es maravilloso. Maravilloso en el sentido de, bueno, entonces las cosas están muy bien acá, o al menos mejor que en muchos otros lados. Algo bueno hay aquí. Y
mucha gente creo que demoniza a esta última ola de migrantes porque vinieron sin visas, no vinieron en aviones, no tienen quizá el título universitario que la gente tiene, incluso por temas mucho más superficiales que ni siquiera vienen al caso. Pero me he dado cuenta que la mayoría de gente no quería estar en esos shelters, las condiciones eran pésimas, la comida que les dan era una comida congelada, horrorosa, que muchos se enfermaban por las comidas que les daban, que tenían que estar en el shelter a cierta hora, que eran vigilados todo el tiempo y demás. Eso me recordó mucho, o por lo menos de la manera en la que te lo narran, te recuerda lo que dice la gente que depende de una bolsa de comida en Venezuela, la gente que depende de una ayuda gubernamental pues, para vivir, quizás porque así lo han decidido algunos. Pero la conclusión es que eso no es suficiente y que sobre todo que eso es indigno en el sentido de no respeta la dignidad del ser humano, el grado de atención que muchos de estos migrantes recibían en ese momento en Nueva York. Entonces creo que viendo esas dos realidades me he podido dar cuenta que en su momento de verdad se instaló una división muy fuerte entre la comunidad venezolana, que yo creo que se ha ido superando, pero también, bueno, que sigue teniendo heridas por todas las medidas y toda la política migratoria de esta segunda presidencia de Trump. Oh my God, se pone candela esto. César, a ver, ¿cómo pudiéramos, a ver, te pido consejo, te pido orientación, César. ¿Cómo pudiéramos tratar el tema de lo que está pasando ahorita en Venezuela en una combinación de claridad en las ideas y entender el ideario norteamericano o la política como es, no como debería ser, ¿no? O sea, entendiendo nosotros que tenemos la forma de decodificar en clave de libertad lo que está pasando y pudiéramos decir mil cosas tal, como que en contra de lo que está pasando, pero al mismo tiempo ver como que la realidad política, veo que manejas mucha información, vives informándote, tienes que ir al dato, no puedes fiarte de cualquier relato, tienes que ser muy serio. Imagínate que te pongas a escribir pistoladas en la revista, en tu posición no sería muy recomendable. Sí. Todos entendemos que amas la libertad. Yo creo que no hizo falta preguntarlo, aunque creo que a ti te gusta la libertad. Para los que nos están escuchando, te pregunto. Sí, por supuesto. Ok, ok. Entonces, ¿cómo pudiéramos tratar nosotros, que somos también fan de la libertad, y que también a veces vemos que parece que todo lo que ocurre alrededor es un disparate, y puede que sí lo sea? ¿Cómo pudiéramos tratar el tema de lo que está pasando en Venezuela ahorita entre nosotros? ¿Cómo pudiéramos saber discutir esto incluso con una persona de Estados Unidos? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Depende mucho. Primero hay que definir exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de, por ejemplo, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, los ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Ese ha sido el debate un poco últimamente. Y creo que al menos dentro de la propia discusión entre venezolanos, ya un poco se presenta ese tipo de tensiones en el sentido de mucha gente que tiene muchos años en Estados Unidos, quizás ya tienen ciudadanía y ya en vez de ser venezolanos son venezolano-americanos, empiezan a ver las cosas con otro lente. La realidad es que la mayoría de estadounidenses ni siquiera sabe que hay un despliegue militar en el Caribe y que el portaaviones más grande de la Armada estadounidense está cerca de las costas de Venezuela. Esa pues es una realidad con la que hay que trabajar. Y quizá por extensión hay que admitir que la mayoría de estadounidenses ni siquiera sabe quién es Nicolás Maduro, si es bueno, si es malo, si es el presidente o no. O sea, hay mucha, hay mucho desinterés por el tema venezolano. No es la guerra de Ucrania, que ha costado tanto a Estados Unidos, al menos materialmente. No es el conflicto en Palestina, que es un tema que mueve masas en todo el mundo y Estados Unidos no es la excepción. E incluso hay gente que vota por el presidente de Estados Unidos de acuerdo a lo que piense sobre el conflicto en Palestina. Entonces es un poco difícil porque de entrada entramos, valga la redundancia, de entrada tenemos la desventaja del interés.
Y bueno, se conecta un poco con lo que les decía al inicio. Primeramente hay que explicarle a la gente por qué esto les interesa, cómo los afecta. Ok. Y para nosotros los venezolanos, ¿cómo pudiéramos interpretar esto que está pasando? Bueno, definitivamente nunca habíamos intentado o nunca habíamos logrado conectar las prioridades de la política exterior de Estados Unidos con los intereses de la política interna en Venezuela. Lo que quiero decir con esto es que siempre la lucha por la libertad en Venezuela se planteó en términos de ideas. Siempre se planteó en términos de vamos a recuperar la democracia, vamos a ayudar a defender los derechos humanos, vamos a combatir el mal, y eso tiene un impacto muy limitado en la política estadounidense, y sobre todo en una administración como la de Trump, que se rige bajo ciertas reglas. Ese tipo de discursos realmente no tienen impacto. Entonces creo que los venezolanos, el liderazgo político ha sido muy hábil en poder conectar, como si fueran dos puntos, poder conectar lo que ocurre dentro del país con lo que le interesa a Estados Unidos. Y ahí el tema del narcotráfico ha sido lo primero y quizá lo más importante. Sin Que duda. se ve que Nicolás Maduro no solamente es un tipo que se roba elecciones, tortura a sus disidentes, asesina a la gente que sale a protestar en la calle, sino que es un tipo que está en coordinación con otras organizaciones que a través del narcotráfico consiguen fondos para armarse y atentar contra estadounidenses directamente. Y creo que eso cambia por completo las reglas de juego y cambia mucho la perspectiva de futuro, la perspectiva sí, digamos, de acciones que se pueden tomar respecto al caso venezolano. Y a mí, mi opinión, es que nos acerca muchísimo más a la libertad. No es, digamos, creo que simplemente es un cambio de enfoque. Y un cambio de enfoque que denota mucha habilidad política. Pregunto, para ti, que eres un tipo estudiado, has atravesado experiencia, o sea, no es solo que estudié, no es solo que leí, no es solo que me contaron, no es solo que conviví, no es solo que he estado al lado de gente más inteligente o más brillante que yo, no es solo eso. Además, trabajas, te la juegas, no puedes meter la pata. Te pregunto, para los que están en Latinoamérica, ¿meter la pata en Estados Unidos es caro o barato? Ay, depende del trabajo que tengas. Hay unos que si cometes un error, hasta ahí llegaste. Y no solo hasta ahí llegaste, tipo, bueno, perdí mi empleo y conseguí el otro, en otra empresa que hace lo mismo. O sea, al menos en este rubro del periodismo, si tú escribes algo que se demuestra falso, Oh my eso es God. algo que queda ahí para siempre, para toda la Bueno, vida, para quien sea que te vaya a contratar en el futuro. Es ok, muy ok, difícil o sea, la reputación se convierte casi que en un activo en ese total. sentido. Y no hay espacio para errores. Entonces, entendiendo esto, querido César, te pregunto, algunas personas tienen dos inquietudes dentro de sí mismos. No vamos a resolverles la vida a ellos, obviamente, apenas pudiéramos con la nuestra, si acaso. Pero algunos dicen, esto que está pasando es un teatro más. Algunas personas dicen eso. Otros dicen, uy, Venezuela se arreglaría. Ajá, ¿y después qué? Como que nada los complace, nada está suficientemente bien, nada es tan puro como el libro de Rothbard. O sea, ¿qué le dirías al que dice esto es un teatro? ¿Y qué le dirías al que dice, pero después vienen más problemas más? ¿Qué dirías, César? Primero que el segundo tiene razón. Si queremos empezar por ahí, sí, salir de Nicolás Maduro es apenas un paso de muchos que hay que dar para reconstruir un país que está destruido. Me encanta. Es simple, o sea, para que Venezuela vuelva al punto en el que estaba en 1998, antes que llegara Chávez, necesitamos crecer a un ritmo en el que no estamos, quizá por unos 20 años, solamente para volver al punto en el que estábamos Exacto. 25 pico años en el pasado. O sea, simplemente, repito, para volver a ser también como estábamos antes, ni siquiera para estar mejor. Que fue su declive. En los 90 y tantos estaba ya en declive, ¿ah? Estaba ya Sí, viéndose para abajo. con
comparado con los 70, 60 y tal, ¿no? Con la excepción de todo lo que pasó alrededor del 2008, porque el barril de petróleo llegó a $120 y fue fiesta para Chávez. Y fue su momento de mayor poder e influencia. Repito. Entonces sería pequeña cosa, sería despreciable salir de Maduro, ¿da lo mismo? Pregunto. No, porque Oh, es el primer paso. El oh. primer paso, de hecho, es el más difícil para ¿Mm? todo. Si uno se sienta a escribir un artículo, lo más difícil es escribir el primer párrafo, las primeras palabras. Querer adelgazar. Ah, o sea, todo el primer paso como que cuesta mucho, ¿ah? Sí, y luego también se pone la cosa difícil. Por ejemplo, una persona que esté muy animada para meterse en el gimnasio porque quiere aumentar su masa muscular o lo que sea, al principio tienes una motivación. Dígame, la gente que se va a meter ahorita enero a todos los gimnasios con Sí, joder. los propósitos de Año Nuevo. Siempre al principio hay una vigorosidad muy grande y un ánimo muy grande, y esos procesos se van diluyendo poco a poco. Y en el caso venezolano, creo que repito, incluso sabiendo lo difícil que puede llegar a ser salir de Nicolás Maduro, bueno, lo que implica en un segundo momento la reconstrucción de instituciones, la reconstrucción de un poder judicial que sea o que sirva propiamente a la justicia y no a la política, la reconstrucción de la Fuerza Armada, la policía que está corrupta por el narcotráfico y la corrupción, para la redundancia. Bueno, entonces esos van a ser pasos difíciles. Entonces, alguien que dice que, ajá, salimos de Maduro y qué, en realidad creo que se está adelantando muy bien a que ese apenas es el paso que habilita empezar la reconstrucción de un país roto. Y es una posición totalmente válida. Pero ahora lo segundo, tú lo mencionaste primero, Ujú. alguien que considere que lo que está pasando es puro show, que no está pasando nada y demás, creo que el venezolano también es un poco víctima de una herida muy grande que ha causado el chavismo y es algo que mucha gente ha denominado desesperanza aprendida. Mm, A ver, qué cuando clave. una persona está constantemente sujeta a expectativas no cumplidas, lo natural es que deje de creer. Mm. ¿Y con qué moral le puede uno pedir a un venezolano que ha pasado por tantas excepciones políticas, por tantos momentos en los que se dijo, sí, ya vamos a estar y no estuvo? Es cierto y yo creo que está en su derecho alguien que piense que no está pasando nada. ¿Será Pero casualidad? ¿Será casualidad eso o será parte de la franquicia? no sé a qué te refieres, José, es un poco más específico. Ok, ok. ¿Será casualidad eso que a la gente le han quitado esa esperanza o que le han sembrado esa desesperanza? ¿Será una casualidad? ¿O será parte del método de dominar a los pueblos enteros de estos comunistas que han aprendido tanto? A mí me gustaría decir que es lo segundo, pero creo que toca hilar muy fino, toca analizar qué ha pasado para que cada una de esas decepciones se consumara. Mm, Quiénes estaban al frente, qué era lo que estaban proponiendo, qué cosas aceptaron, qué errores se cometieron para llegar a esas decepciones. Y creo que en todo caso, si es de alguna manera un diseño, responde más al hecho de que el chavismo ha logrado imponer su voluntad una vez tras otra, tras otra, tras otra. Sin embargo, repito, y creo que con esto es que realmente logro atar esta idea. Una cosa es que uno le pide a la gente fe ciega, esperanza sin dar nada a cambio, y mm. otra cosa es que nos sentemos y veamos qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está moviendo Estados Unidos, qué es lo que se ha logrado internamente en Venezuela, y hablemos de pruebas y hablemos de hechos en vez de deseos de libertad y cosas bonitas. Y yo creo que una persona que se siente, analiza todo eso, entiende que en este momento sí están pasando cosas y sí se está avanzando hacia un camino de libertad. Bueno, esto, muchachos, lo que acaban de ver aquí es un muchacho de una generación que aprendió la libertad, a descubrir que hay unas ideas que pueden iluminar su camino en un momento de muchísima oscuridad. Miren lo bien que se expresa, miren el dominio del escenario que tiene, la claridad con la que responde. De verdad estoy muy orgulloso de ti, César. Gracias, Demasiado. Es gracias. inevitable
sea, eres tremendo ejemplo que debería inspirarnos a nosotros para, no para ser igual que tú en el sentido de, vamos a copiar a César, sino veamos cómo alguien, pues sí, creativamente, en este proceso de descubrimiento, que fue una de las palabras que usaste en el inicio, va haciéndose a sí mismo y sin, no sé, sin desfallecer. ¿Qué estaba dentro de ti? Esta es mi última pregunta por mi lado. ¿Qué estaba dentro de ti? Imagino que has tenido momentos de bajones. No creo que me equivoque si digo que en algún momento te habrás visto angustiado o apretado aquí en Estados Unidos. ¿Qué te ha mantenido constante? No sé, pudieras hacer otras cosas, pudieras meterte en otros quilombos. Trabajar esto del periodismo y la política en Estados Unidos no es cosa fácil. Tienes que estar muy alerta con muchas cosas porque nosotros los que vemos así, vemos, pues eso es ver nada mal, pero sentarse a analizar y meditar todo lo que haces, hay que medírsele. ¿Qué te sostiene en esto, César? Bueno, si me dan una nueva licencia para hacer, para hablar de lo personal, en primer lugar es mi familia. Pues yo fui una persona, primero yo soy un hijo único. Y todo hijo único entiende que hay una relación especial y muy cercana con los padres, porque pues todo el mundo tiene solamente, en teoría, ¿no? Todo el mundo solamente tiene un padre y una madre. Al menos naturalmente. De crianza se puede tener también padres y madres que apoyen y que representen ese rol, incluso que lo cumplan completamente, pero esa dinámica para mí es muy importante, saber que mi familia está observando y que de alguna manera uno se siente el producto de su familia, que a fin de cuentas es su historia. Uno pues quiere dejar en alto eso, uno quiere hacer honor a tantos años de esfuerzo, de dedicación, de crianza, de valores que le implantaron a uno y que lo formaron, lo forjaron, mejor dicho, como persona diferente a todos los demás. Entonces un poco, o mejor dicho, mucho tiene que ver pues querer ser un buen ejemplo, querer o lograr que mis padres se sientan orgullosos, que es algo que afortunadamente a veces cuando hablo con periodistas o tengo entrevistas siempre me dicen como que, wow, tus papás deben estar súper orgullosos. Y yo como que, bueno, Tienes razón. afortunadamente, sí, Tienes razón. sí. Así, eso ha sido, eso ha sido. Y también, pues, lo segundo, yo soy una persona muy creyente, muy religiosa, católico. Y José me entenderá que la gente que viene de nuestra región del Táchira es profundamente creyente y siempre hay un aspecto más allá de lo físico, de lo natural, de lo racional, que permite ordenar muchas cosas en momentos donde quizá la lógica se queda corta y las presiones del mundo real se vuelven fuertes. Es donde quizá también es importante tener ese sostén espiritual, que repito, para mí es la religión católica, pero no digo que sea lo único que pueda sostener espiritualmente una persona. Cada quien tiene una espiritualidad o puede desarrollar una espiritualidad a su manera. Hablas como si fueras un amante de la libertad. No sé, no me queda claro, pero ok. Me encanta, César. Estoy seguro que los muchachos se mueren de hacerte preguntas. No te molesto más, pero vamos a seguir en contacto. No, José, por supuesto. Y bueno, por ahí también quiero escucharlos ustedes. ¿Qué tal? Eso. Maxi, dale. Cállate, mira que el muchacho está preparado. Lo que le preguntes te lo batea. Muy bien. Dani, ¿querés ir tú o yo primero? Como quieras. Sí, Maxi, adelante tú primero. Bien. Bueno, primero recordarle a las personas que nos están viendo que los que quieran colaborar con nosotros para que sigamos haciendo este tipo de videos, en el fijado de mi perfil están los links para colaborar en Bitcoin, en Bitcoin Cash, en Monero, en dólares, pesos. Así que bueno, recordarle porque nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, César, a mí me interesa mucho el tema de Venezuela, porque creo que todos los latinoamericanos estamos muy pendientes siempre de Venezuela también porque es uno de los países que peor la está pasando, ¿no? Junto con Cuba y tal vez Nicaragua. Pero como que también a Venezuela lo sentimos como más cercano siempre, por lo menos la sensación que tengo yo. Y me gustaría conocer tu perspectiva de pasado, presente y futuro.
de Venezuela. Empezando por el pasado, ¿por qué crees que se dio este fenómeno del chavismo? Que, bueno, es una especie, un formato de socialismo más, ¿no? O sea, de socialismo estatista más. ¿Por qué crees que en Venezuela estaban dadas las condiciones para que se diera ese fenómeno, que de repente en otro país no se dio tan así, ¿no? Porque si bien en casi toda Latinoamérica hemos sufrido gobiernos de izquierda que han hecho pedazos del país, pero no a ese nivel como Venezuela. ¿Por qué crees que en Venezuela estaban dadas las condiciones para que pasara eso? Bueno, hay que empezar con que Venezuela en su momento fue una de las democracias más sólidas del continente. Era una democracia que ayudaba a que otras democracias nacieran. Era un país que recibía asilados y refugiados que huían de otras dictaduras en la región, que recibimos a muchísimos argentinos, muchísimos chilenos, colombianos que huían del conflicto armado, e incluso yéndonos mucho más lejos, españoles, italianos, portugueses que huían de la guerra y de la destrucción que dejó la guerra en Europa, yendo mucho más allá, incluso personas del Medio Oriente. Es decir, un país que, algo que a mí me encanta de Estados Unidos y que considero forma parte de las razones por las que es superior a muchos otros países, y hago énfasis en superior, de superioridad, esa capacidad de absorber gente de cualquier lugar. Y creo que en Venezuela eso era mucho más poderoso porque en Venezuela una persona que viniera de Portugal, evidentemente era portugués venezolano, no dejaba de ser portugués, pero nadie diría que era menos venezolano que un venezolano que tenía 4 generaciones encima dentro del país. Y Wow. creo que eso es muy, muy, muy poderoso. Incluso en ese sentido, Venezuela hubiera sido superior a Estados Unidos, donde me parece al contrario, una persona que recién tiene su ciudadanía para muchos estadounidenses, no sé si para la mayoría, probablemente no, pero para un sector sería un poco menos estadounidense que alguien que tiene 4, 5, 6 generaciones acá. Pero bueno, el punto con esto es decir que Venezuela era un país estable, con unas instituciones respetadas, pero que al mismo tiempo tenía injerto la semilla de su propia destrucción, que quizá no será controversial decirlo, pero fue el petróleo, lo que también fue nuestra mayor bendición. ¿Por qué el petróleo? Porque una vez que Venezuela recupera su democracia a mediados del siglo XX, teníamos el potencial para convertirnos en uno de los países más ricos del mundo. Y creo que nuestra democracia, en vez de construirse sobre pilares de libertad, de emprendimiento, de respeto al empresario, de Estado limitado, hizo todo lo contrario. De hecho, hay un libro muy bueno que tengo por acá que se llama El Estado Mágico, escrito por Fernando Coronil, es un sociólogo venezolano, explica esto muy bien. Cuando Coronil habla del Estado Mágico, se refiere a un fenómeno que los venezolanos percibían acerca del poder político, que le dan facultades casi mágicas. ¿Por qué? Porque si había un hueco en la calle, el Estado hacía así y resolvía el hueco. Porque si una persona se caía y tenía una fractura, el Estado hacía así y le apareció una silla de ruedas. Porque si a alguien se le había caído el techo de la casa, iba al Estado y el Estado hacía así y le resolvía y aparecía un techo en su casa. Y esa mentalidad del Estado tiene que resolver nos volvió sumamente irresponsables y cada vez más exigíamos de que el Estado nos resolviera. ¿Y por qué fue eso tan dañino? Porque a diferencia de cualquier otro país pobre en recursos, Venezuela era rica en recursos y no necesitaba sacar dinero del bolsillo de las personas para hacer todo lo que se hizo en la época de la democracia. Y cuando nos dimos cuenta que el petróleo era tan, pero tan productivo y se podía sacar tanto y se podía vender tanto, nos volvimos locos y decidimos nacionalizar la industria petrolera y convertir al país en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y ordenar a los países exportadores de petróleo en una organización que fue la OPEP. Y es decir, yo no les estoy haciendo un repaso histórico por el mero hecho de repasar historia.
Solamente quiero que veamos esto como progresivamente se le fueron dando facultades al Estado que lo hacían más poderoso y por tanto las personas con la peor ambición veían que conquistar el Estado era conquistar el poder de la manera más absoluta posible. Y eso fue corrompiendo la democracia. Eso fue causando que la democracia se convirtiera más en un esquema de clientelismo, en el que el político tenía que ver la manera en la que vendía un favor a través del Estado para llegar a ser electo. Y repito, muy grave porque no había freno, porque nadie sentía que se le estaba sacando el dinero de su bolsillo, sino que todo venezolano tenía derecho a la riqueza de las cosas que estaban en el subsuelo del país, a pesar de que no fuera propiedad de ellos. Pero eso terminó por degradar la democracia, generar corrupción, políticos que se robaban la plata y poco a poco la gente dejó de creer en la democracia porque la vinculaban con políticos corruptos. Y cuando ese momento llegó, dimos un paso hacia atrás en la historia y una mayoría de venezolanos consideró que lo que se necesitaba era un hombre fuerte que pusiera orden, porque la democracia no brindaba orden y no brindaba beneficios para la gente. Y el hombre fuerte, por definición, en Latinoamérica es el caudillo y es el militar. Y ahí llegó Hugo Chávez al poder. Tanto en el momento en el que da sus golpes de Estado en el año 92 como cuando termina siendo electo, después de haber atentado contra la propia democracia. Termina siendo electo en el año 98. Pero la semilla de todo esto fue cómo dejamos, o mejor dicho, cómo decidimos construir una democracia, una socialdemocracia, que tenía injerta la semilla de su propia destrucción, que fue el clientelismo a través del petróleo. Y eso no podía terminar de otra manera, sino con un régimen autoritario en el poder tomando todo. Wow. Qué triste, ¿no? Porque también, digamos, teniendo los recursos naturales de haberse usado bien, ¿no? O sea, de manera descentralizada y no que el Estado acapare el poder de decisión, también, quién sabe dónde estarían hoy, ¿no? Pero bueno, eso ya no pasó. Sí. Quiero ir un poco ahora al presente. ¿Cómo ves actualmente? O sea, si tuviera que hacer así como un panorama, porque imagino más allá de que tú estás viviendo otra vida, imagino que también tienes contacto con gente allá, tal vez familiares, amigos. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo ves el panorama actual después de... ¿Cuántos años llevan ya del chavismo y ahora con Maduro? ¿20 y algo? Sí, bueno, 25, 26. 26 años. ¿Cómo se percibe la realidad actual hoy en Venezuela? Sí, tampoco tengo mucho tiempo fuera del país. En diciembre apenas cumplo 3 años, pero el resto todo el tiempo lo pasé en Venezuela. Sí, sí. Así que Eh, tenés experiencia propia. sí, ahora estamos en un momento muy interesante, porque Venezuela no está en el peor momento de su historia, en el sentido que no está en en el punto más devastador de la crisis. La crisis en Venezuela, o mejor dicho, el periodo de crisis, lo circunscribo a los años 2015 al 2019 aproximadamente. Esos años fueron terroríficos. Eran los años de que para llenar el tanque de tu carro tenías que hacer tu cola con tu carro por 3 días en la calle. Así fuera lunes, martes y miércoles, tenías que dejar de ir a tu trabajo porque si no, no echabas gasolina. No había gasolina en el país petrolero. Sí, si es que tenías trabajo. Si es que tenías trabajo también. Luego, tenías que pasar, si querías comprar comida, de acuerdo al último número de tu cédula de identidad, te asignaban un día de la semana en el que podías ir al supermercado y ibas, y no es que comprabas todo lo que querías. Los productos estaban regulados por números. O sea, es decir, solo podías llevar 2 bolsas de harina, por ejemplo. Y la manera de asegurarte que no te llevaras más era poniendo tu huella dactilar en un aparato del gobierno. La cosa más humillante del mundo. En ese punto, toda la familia tenía que ir al supermercado, si es que se podía, para poder llevarse la mayor cantidad de productos posible, es decir, hasta los niños
tenían que ir al supermercado a poner su huella porque ese era un cupo para comprar alimentos. Era la época de la inflación horrible y no había dólar ni signo de dólar en Venezuela. De hecho, se perseguía el uso del dólar. Si un comerciante osaba poner los precios de sus productos en dólares o en pesos colombianos, llegaba al gobierno y lo clausuraba. Y eso obviamente generó unas distorsiones horrorosas. Todas esas fueron decisiones políticas del gobierno que Perdón, empeoraron. perdón porque no estoy tan al tanto. ¿Eso ya no es así? Eso O sea, ya no es. ahora, por ejemplo, podés ir al supermercado y comprar lo que quieras. Sí. Ok. Pero ¿por qué ya no es así? Porque en un punto el gobierno se quedó sin fuerza para ejercer ese tipo de políticas. Porque en un Wow. punto los fiscales que tenían que ir a los abastos se dieron cuenta que ellos eran los causantes de la escasez y que el mercado negro había florecido y que daba igual que no hubiera el producto regulado en un abasto porque ya había una persona que los tenía en su casa y los vendía al precio que debería ser el precio del mercado. Y poco a poco el chavismo también se fue aislando en el ámbito internacional, lo que significó que muchas fortunas que se producen a través de la corrupción, a través de los contratos con el gobierno, ya no tenían manera de sacar ese dinero a Europa, por ejemplo, y llevarse a la familia de los políticos corruptos de viaje, porque ya habían agencias estadounidenses siguiéndoles la pista, congelándoles sus cuentas, congelando sus activos, y el dinero producido por la corrupción en Venezuela, irónicamente, tenía que terminar reinvirtiéndose en Venezuela. Y eso generó muchas burbujas rarísimas, repito, en años donde era difícil comprar comida, Nicolás Maduro decidió eliminar los aranceles de importación sobre comida, productos básicos y medicamentos. Entonces, terminaba siendo atractivo para comerciantes venezolanos importar productos de Costco en Estados Unidos y llevarlos a Venezuela y venderlos en un bodegón, porque además, como eran productos de la empresa nacional, no estaban sujetos a las mismas regulaciones y controles de precios que el producto nacional sí. Entonces, fueron unas distorsiones terribles. Pero repito, el propio chavismo, solamente por sobrevivir, no porque ellos se dieron cuenta que el socialismo está mal y ya no son socialistas, sino simplemente para asegurar su supervivencia en el poder, dejaron de aplicar muchas de estas políticas. Y eso obviamente mejoró la situación. Mejoró la situación porque le permitió a la gente resolver, no porque el gobierno virtuosamente hizo algo. Y eso nos lleva al punto actual, en el que no estamos en ese momento terrible de la crisis, pero al mismo tiempo eso no significa que ahora el venezolano está contento con Maduro y ya pasó lo malo y viene lo bueno, sino cuando, por ejemplo, cuando la Unión Soviética cae finalmente, en los 90, realmente lo que empuja la caída de la Unión Soviética no es que las reformas salieron bien, sino que las reformas no fueron suficientes de acuerdo a la expectativa de la gente. Y creo que ese es el punto en el que se encuentra Venezuela en la actualidad y que es muy rescatable del pueblo venezolano decirlo, que la gente no se conforma con esa estabilización que logró el chavismo simplemente por dejar de ejecutar sus políticas destructivas y quiere más y quiere lograr la libertad completa. Y ahora, pues con muchas más perspectivas, porque no es lo mismo tener que estar en resistencia al mismo tiempo que pasas horas del día en una cola para comprar comida. A pesar de que esa realidad no se ha superado por completo, hay mucha más capacidad para que la gente actúe y creo que esas expectativas no cumplidas son las que alimentan en gran manera el movimiento por la libertad dentro de Venezuela. Nombraste el mercado negro, ¿no? Que fue creciendo, obviamente, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa, porque también las personas tienen que comer. O sea, es así. Bueno, imagino que, sobre todo en esa época, pero imagino que ahora también fue muy grande, ¿no? La contraeconomía, el mercado negro que se dio. Imagino también alejado de las grandes ciudades, también como donde el Estado tal vez no llega tanto, también la gente aprovechándose de eso justamente, ¿no? De que tal vez el Estado no llega ahí para comerciar más libremente. Más allá de todas estas imposiciones del Estado, que por suerte no siempre tiene ni el presupuesto ni la inteligencia para aplicar de manera absoluta,
¿Qué tanta economía informal y voluntaria realmente se percibe así como en las calles de Venezuela, ¿no? Yo lo puedo resumir de esta manera. En Venezuela nadie paga impuestos. ¡Wow! Y a El país más nadie... liberal del mundo. Sí. Yo nunca declaré impuestos en Venezuela, ¡Wow! ¡Qué bien! a pesar de que estaba trabajando. Pero no, no hay ningún fiscal que me vaya a fiscalizar a mí. Muchos negocios, repito, empresas incluso formalizadas, no necesariamente declaran impuestos repito, como debería ser de acuerdo a la ley. Hay un montón de como huecos que simplemente el chavismo por ineptitud, el Estado por no contar con recursos suficientes genera, que empujan a la gente, a los negocios de la informalidad, pero realmente pues, también generan beneficios. Entonces, sí creo que simplemente lo puedo resumir de esa manera. El punto de los impuestos es opcional en Venezuela. ¡Wow! Quiero añadir que el incentivo es más, para ellos es más eficiente cerrar un negocio completo y saquearlo. O sea, ellos lo ven así, como que, no cumpliste. Todo se vuelve un argumento para usarlo en tu contra. Saben que nadie paga y tal, pero pues les queda muy fácil llegar a un sitio y robarse algo, pedirte vacunas o pedirte tal. Y especialmente si eres disidente político, opositor, lo que sea, eso va a ser usado en tu contra para persecución política, sin mencionar que, ¿cómo decirte? No, no, no es lo que salva a Venezuela de un desastre mayor, es que ya es un desastre. Sí. Si fueran organizados así, disciplinados, ultra power, bueno, el infierno. Pero no salva eso, ser ya un desastre en sí mismo. Mira Sí, que sí, sí. mi querido filósofo dice que sí, o sea que en algo tengo razón. Entonces, ilustrarnos un poco qué es lo que sostiene aún a Maduro hoy en día, ¿no? Porque, o sea, fíjate que vos me estás diciendo, la gente no paga impuestos, ¿no? O sea, en su mayoría, ¿no? O sea, creo que tal vez la recaudación vía impuestos que pueda tener Venezuela con respecto a otros países es bastante menor. Además, la gente no lo quiere, porque corregime si me equivoco, pero me parece que la gran mayoría de venezolanos no lo quieren. Entonces, a diferencia de otros gobiernos de izquierda que más allá que han hecho desastres, aún así la gente los apoyaba, ¿no? Pero creo que esto ha llegado a un punto en el que es muy difícil no darte cuenta de lo mal que está todo, ¿no? Entonces, no lo apoyan, no tienen el apoyo de la gente, no tiene tanto para recaudar. ¿De dónde se sostiene Maduro? O sea, ¿hay un apoyo exterior que lo sostenga aún en el poder? Bueno, ellos crearon su propio sistema de estabilidad política, que es básicamente destruir todo, corromper todas las instituciones y hacer que los funcionarios públicos dependan de la corrupción para sobrevivir en todos los niveles, sobre todo en la Fuerza Armada. Cuando uno habla de corrupción en la Fuerza Armada venezolana, uno no solamente tiene que pensar en los grandes generales que se enriquecen de contratos que tienen con el Estado. Muchos de ellos son presidentes o dueños de empresas públicas y bueno, por si consiguiente obtienen una tajada muy grande del saqueo, pero también en los rangos bajos a un soldado que está en una alcabala en la mitad del llano venezolano, a ese soldado no le llega suficiente dinero en su salario para llevar comida a su casa. Y él se ve en la obligación, así lo interpreta, y así el chavismo quiere que lo interprete, de recurrir a la corrupción para poder sobrevivir. Entonces, detienen un carro, a pesar de que tengan todos los papeles bien, te van a decir que no te van a dejar salir y que tienes que pagar. Y ese sistema se alimenta a sí mismo para generar estabilidad para el chavismo, porque lo contrario representa un peligro muy grande para la persona que decida atentar contra ese sistema.
Entonces, hay una coalición de factores de poder que son las que realmente generan o mantienen a Maduro allí, donde, repito, no solamente está la Fuerza Armada, también hay muchos empresarios que han decidido, muchos nuevos empresarios que nacieron gracias al chavismo, muchos viejos empresarios que tenían dinero mucho antes del chavismo y simplemente vieron la necesidad de acercarse y aliarse al chavismo para mantener para mantener su patrimonio. Todo eso le genera al chavismo una estructura de estabilidad. Y ellos sacan fondos del petróleo, por una parte, para estabilizar la economía, inyectar dólares y mantener, mantener la inflación controlada, en tanto un dólar barato o un dólar por debajo de lo que el mercado lo empujaría, genera cierta sensación de estabilidad para la gente. Eso, por un lado, es muy importante para ellos, el petróleo. Y por el otro lado, el narcotráfico. De hecho, es casi lo mismo lo que le ingresa al régimen venezolano por concepto de petróleo que lo que él ingresa por concepto de narcotráfico. Y Maduro consigue lealtad no porque sea respetado ni porque sea querido, sino porque la puede comprar. Por eso estos últimos movimientos que ha realizado Estados Unidos hacen tanto daño a la estructura del régimen de Maduro, porque le quitan fuentes de financiamiento ilegal, la más importante de que es el narcotráfico, y eso le quita capacidad de comprar lealtades. Y ahí es donde se puede desestabilizar al régimen. O sea, eso que dicen de que es un narcoestado es verdad. O sea, porque Sí. se ha dicho mucho, por ejemplo, de que los que en verdad gobiernan Venezuela son el cártel de los soles, ¿no? Y que Diosdado Cabello es el como decir, el capo, ¿no? El don de la mafia. Es más o Sí. menos así. Toda su cúpula, toda la cúpula del chavismo está involucrada en estos hechos. Y sobre todo Nicolás Maduro, recordemos, a los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, a ellos los detuvieron hace unos años en Haití con un cargamento de toneladas de cocaína en un jet privado de Cierto. bandera venezolana. Y ellos Sí. estaban siendo procesados en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Repito, los sobrinos de la primera dama de Venezuela, por un avión privado con toneladas de cocaína. Estaban siendo procesados en Estados Unidos hasta que recibieron un perdón por parte de la administración de Joe Biden y fueron ofrecidos en un intercambio de prisioneros a cambio de estadounidenses que estaban injustamente detenidos en Venezuela. Ese es el Eso no. nivel de la corrupción y el narcotráfico al que nosotros nos enfrentamos. ¿Podrías añadir, César, algunos matices con el Tren de Aragua y la represión a la oposición o a la disidencia para completar este fenómeno? Sí, bueno, el Tren de Aragua que se convirtió en el boogeyman predilecto de la administración Trump para justificar todos los ataques a la comunidad migrante venezolana también. A ver, el Tren de Aragua es una organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón en Venezuela que se ha expandido a lo largo de Latinoamérica y muchos otros países en el mundo, en parte a través de los flujos migratorios, pero sobre todo funcionando como depredadores de migrantes venezolanos y siendo bandas hiperviolentas que han tomado territorios y que se han convertido en problemas de seguridad nacional para países como Colombia, Ecuador, Chile sobre todo, y también pues, claramente tienen presencia en Estados Unidos. Y por otra parte, el tema de la represión, me dijiste, José. El tema de la represión, a ver, ¿Cómo conecta todo junto para sostener a Maduro en el poder? ellos son muy inteligentes en ejercer la represión porque saben que la represión trae costos y que lo más inteligente para esa organización criminal es reducir los costos. Entonces, ellos no es que están detrás de cada venezolano que publica algo contra Maduro, que saben que es disidente y lo van y lo meten preso y lo torturan. No lo hacen contra cada venezolano, lo hacen contra venezolanos que ellos consideran pueden ser casos ejemplificantes para así disuadir a otros venezolanos de que participen en actividades a favor de una transición por la democracia en Venezuela. Entonces, repito,
por eso es que la represión ocurre en todos los niveles, no solamente ocurre contra los dirigentes políticos, también ocurre contra activistas, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas o incluso contra personas que no tienen ningún tipo de actividad política por algo que dijeron en un estado de WhatsApp. Pero son inteligentes en hacerlo de una manera selectiva, no universal, para, pues, realmente mantener ese costo político que le genera la represión. Y que, bueno, sin duda alguna, al menos en este momento, mantiene a todos los venezolanos en un estado de alerta máxima. No se puede Y, salir. y decías que el Tren de Aragua persigue a otros migrantes. ¿Cómo así? Tuve oportunidad, o no tengo oportunidad durante estos últimos meses, por reportajes sobre Venezuela, de hablar con muchos analistas de seguridad y analistas de defensa. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, se instaló la narrativa de que el Tren de Aragua era una amenaza para los estadounidenses por casos como el asesinato horroroso de Laken Riley, que era un estudiante de medicina en Georgia, que fue brutalmente asesinada por un migrante indocumentado venezolano, al cual se lo vincula con el Tren de Aragua. Pero al mismo tiempo, el Tren de Aragua realmente, su método de, digamos, extorsión más efectivo es actuar contra otros migrantes venezolanos, porque no necesariamente deben recurrir a la violencia para tener resultados. Es decir, es muy fácil para ellos agarrar a un chamo que tiene una moto, que hace deliveries con Rappi, DoorDash o lo que sea, y en vez de tener que sacarle una pistola y amenazarlo, le muestran una foto de su familia en Venezuela y le dicen: nosotros sabemos dónde está su familia, si no haces esto para nosotros, le vamos a hacer daño a ellos allá. Y repito, para el Tren de Aragua, el primer objetivo, actúan como carroñeros, es atacar al migrante venezolano. Gracias, César. Wow. Y bueno, con respecto al futuro, ¿no? ¿Le ves una salida en el corto plazo a esto? ¿Tenés así como, no sé cómo decir, una cierta esperanza, más allá de los sentimientos que uno siempre tiene, obviamente, ¿no? Pero digo, que sea algo como real, de que se pueda salir aunque sea de la dictadura, ¿no? Dependen en este momento exclusivamente de cuál es el approach de Donald Trump a la situación. ¿Por qué lo digo? Durante los últimos meses, el círculo más cerrado de Trump ha ido construyendo capacidades y trazando opciones que puede tomar el presidente respecto a Venezuela. Claramente, hay personas como el secretario de Estado Marco Rubio, son los que tienen quizá el mayor incentivo para concretar la salida de Nicolás Maduro del poder. Pero en este punto depende de qué es lo que Donald Trump decida. Repito, ya la capacidad está construida para tomar cualquier acción que se le ocurra a Donald Trump en el caso venezolano. Y él es capaz de tomar cualquier acción. Y cuando yo digo esto, mucha gente quizá interprete, bueno, entonces Trump está dispuesto a bombardear Venezuela. Sí, pero Trump también está dispuesto a negociar con Maduro un acuerdo para mantenerlo en el poder. Si es que eso él lo considera como lo que está en el mejor interés para los Estados Unidos. Entonces, sí creo que va a haber una resolución y al menos vamos a tener algunos indicios de esa resolución pronto, en cuestión de 2 semanas, a mi criterio. Quizás esto también se extiende más allá del 2025 y seguimos con este despliegue allí, pero depende mucho de cuál va a ser la decisión final de Donald Trump. Y también esa decisión está muy influenciada por la capacidad que pueda tener el liderazgo político venezolano para asumir el país, porque Estados Unidos no quiere un caso de intervención con fracaso como ha ocurrido tanto en el Medio Oriente. De hecho, la mayor cantidad de argumentos contra la manera en la que se ha involucrado a Estados Unidos en Venezuela son del tipo: no queremos repetir un Irak, no queremos repetir un Libia, ni siquiera son argumentos sobre Venezuela, lo cual es un problema para el debate. Pero ciertamente dependerá absolutamente, y yo creo que esto es inmediato, de qué es lo que quiere hacer Donald Trump. Claro, el tema que imagino también que tiene otras repercusiones a nivel
internacional, porque por eso también te preguntaba si no había cierto soporte de otros países, no sé, China, no sé, Rusia, que tengan intereses en Venezuela y estén bancando a Maduro también por eso. Y tal vez también Trump tenga que considerar eso también, ¿no? O sea, con quién te estás metiendo realmente, ¿no? Lo que pasa es que yo dudo que haya disposición de estos países por ejemplo, Rusia, Irán y China en lo particular, de inmolarse por Maduro. Y de hecho Maduro no quiere verse un poco en el espejo en el que se puede encontrar a Bashar al-Assad, el ex dictador sirio. Porque Claro, bueno, pero Rusia... no es por Maduro, sino puede ser por el petróleo y por los intereses que tienen más allá de... Porque Por claro, a eso, ver, obviamente a Xi Jinping le da igual si es Maduro o está otro, o sea, él quiere tener una marioneta ahí. sí. Claro, le da Eh, igual, Maduro que se muera, pero quiere tener una marioneta ahí para... O sea, por eso, pregunto si no hay también un factor ahí a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí lo hay, pero desgranándolo, Rusia está muy ocupada en su conflicto en Ucrania. Y esto es un punto de negociación que trata directamente con Estados Unidos. China no se inmola por socios que son mala paga. Para los chinos el tema ideológico está en el tercer plano, ni siquiera en el segundo. Y ellos son, o es posible persuadir a los chinos porque Nicolás Maduro no paga. Nicolás Maduro tiene grandes deudas y no hay reformas significativas que le indiquen a los chinos confianza hacia el futuro. Es posible establecer un diálogo con ellos, me parece, y no se van a inmolar por Nicolás Maduro. Y actores como Irán están sumamente debilitados por la propia política exterior estadounidense y de hecho la presencia activa de Irán en Venezuela es un argumento muy fuerte para la administración Trump que los convence de la necesidad de intervenir de la manera que sea para sacarlos de allí. Y lo que me parece que es la guinda sobre el pastel es que el propio Nicolás Maduro ofreció en negociaciones con la Casa Blanca, esto fue reportado por el New York Times, entregar o permitir acceso privilegiado a Estados Unidos al petróleo venezolano, a los hidrocarburos, a los minerales raros y también reducir el grado de cooperación con Rusia, Irán y China a cambio de reducir el despliegue militar en el Caribe y eso fue rechazado por la Casa Blanca. Pero también Rusia, Irán y China toman nota de que Nicolás Maduro está dispuesto a venderlos y no son aliados incondicionales, son socios condicionados. Entonces, Sí, claro. ese factor está limitado por la realidad. Ya eso también te puede dar una noción de por qué sigue Nicolás Maduro ahí y tal, y que no, o sea, no, ya ves por qué es tan importante Venezuela, ahí donde lo ves, hundida en la ruina, que si esto y aquello, es que se deben favores y secretos. Y me parece que they had gone too far, o sea, como creo que Estados Unidos ha cruzado ciertas líneas que no, yo por lo menos no veo que eso va a ser más caro retroceder que avanzar a estas alturas. Sí, pero Trump es impredecible. Sin duda, sin duda, sin duda. Puede sin duda. hacer cualquier cosa. No tiene las venas, no tiene las venas, sin duda. Sin Quizás duda. él piensa meterme en Venezuela, si no sale bien es una derrota. Prefiero la derrota de no haberme metido nunca. Pero ¿sabes qué? Completo, no te contradigo, digo una frase que aprendí por ahí, que un hombre puede mentir sobre sus ideas, pero nunca sobre sus pasiones. Y aquí creo que hay muchas pasiones en juego. ¿Es la única salida que tú ves? O sea, ¿termina dependiendo Venezuela de Estados Unidos, sí o sí? O sea, no hay otra, no sé, que el pueblo mismo lo pueda sacar. No, no hay manera. No hay manera porque para salir de un régimen que se mantiene en el poder por la fuerza, lamentablemente hay que recurrir a la fuerza para sacarlo. Ahora, por mucho tiempo esa misma afirmación me parece fue usada irresponsablemente para, de una manera negligente, pensar que los venezolanos no tenían responsabilidad alguna en el tema y que lo mejor era, que la mejor estrategia para los venezolanos es convertirse en mercaderes de la situación venezolana en el exterior y convencer a otra presencia extranjera de que nos resuelva los problemas. Creo que eso tampoco es al punto al Claro. que se quiere llegar. Pero ciertamente para salir de Maduro hay que construir fuerza y la construcción de esa fuerza implica aliados. Esos aliados, nosotros por lo menos nos hemos dado cuenta que en este momento el aliado más importante y el determinante para la situación
del país es Venezuela. No es el único trabajo que se tiene que hacer, como lo mencioné hace un momento. O sea, así como se está conversando y coordinando con Estados Unidos, tienes que conversar y coordinar con países como China, que son hostiles hacia la causa por la libertad en Venezuela, pero que también se convierten como en enablers de una posible transición. Pero los venezolanos dentro del país no tenemos armas. No tenemos entrenamiento militar. La mayoría de los venezolanos, estoy seguro que en su vida ha disparado un arma y no tiene idea de cómo hacerlo. Y un poco limita claramente la capacidad que tienes para enfrentar un grupo terrorista como lo es los que secuestran el Estado venezolano en este momento. Así que la única manera termina siendo la construcción de fuerza y creo que eso es en lo que se ha trabajado responsablemente, al menos durante los últimos 3 años. Uh-huh. Sí, claro, esto es complicado, la verdad, complicado. Porque claro, por más que sean una abundante, abrumadora mayoría los que lo quieren sacar, no tienen entrenamiento, no tienen las armas, y también está el hecho de que, o sea, si sabés que si te enfrentas de gobierno te puedes morir, o sea, te matan igual. Entonces, también eso, la persona, capaz que es fácil si una persona no tiene familia, pero si tiene familia y pensar qué van a hacer. Entonces, claro, se aprovechan de eso también y es complicado, es complicado. Pero, sí. Pero bueno, sí. El tema que lo que yo pienso es que, a ver, sabemos que en la vida nada es gratis, ¿no? Y si sacan a Chávez, un país extranjero, o sea, en este caso Estados Unidos, algo va a pedir a cambio, ¿no? Sí. Obviamente, y hay que ver cuáles son las condiciones en las que se queda después, ¿no? Porque también hubo en el pasado otras intervenciones de Estados Unidos en otros países que, bueno, no resultaron muy bien para los propios pobladores de esos países, ¿no? Sí, pero yo estoy muy seguro que en este momento ese interés en realidad se alinea. Yo lo veo mucho en el trato de la política exterior entre Argentina y Estados Unidos en la actualidad. Si uno se pone a revisar los momentos de negociación que ha tenido el gobierno de Milei con el gobierno de Trump, lo relativo a aranceles, lo relativo a apoyo financiero que ha recibido, pareciera que en la negociación siempre hay uno que pierde porque tiene que haber uno que gane y se imponga sobre el otro. Pero no necesariamente en todos los casos es así. Y muchas veces se asume, y quizás sin falta de razón, tal como lo has dicho, muchas veces Estados Unidos termina haciendo daño, y más de lo que ayuda, pero no siempre es así. Y yo creo que este es un caso en el que al mismo tiempo están conectados los intereses de la sociedad democrática en Venezuela, de todos los que quieren un cambio, con los intereses de Estados Unidos. Y a pesar de que pareciera que los dos salen ganando y es imposible, puede que sea un momento de negociación en el que ambos pidan lo mismo, o que lo que pide uno sea deseado por el otro al mismo tiempo. Y creo que eso va a ser positivo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Te dejo con Dani, que haga alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, la verdad que impecable. Un gusto. Dani, adelante. Impecable con H. Pues sí, más que preguntas, igual hacer comentarios, porque creo que lo más importante ya lo preguntaron. Es que sí, nosotros estamos conscientes de que las intervenciones de Estados Unidos, que creo que es un país intervencionista desde hace mucho, por naturaleza, no sé cómo llamarlo, pueden llegar a ser contraproducentes en un mediano o largo plazo. Sin embargo, yo también creo que debido a las condiciones que enfrentan quienes viven ahí, quienes todavía están ahí, que no tienen posibilidades, como lo mencionó César, en este momento por solución inmediata es lo más próximo que tienen a quitar a Maduro de ahí. O sea, yo también considero que es, digamos, que lo más realista que puede haber en este momento.
realmente lo que sí yo esperaría es que pudiese llegar alguien que por lo menos sepa hacer una diplomacia correcta para poder proteger la soberanía de Venezuela. Y entonces aquí la pregunta que yo les haría quizás a César y también a José, que son los que están más relacionados con el tema, es si ustedes creen que en este momento exista alguna figura que se le aproxime o que pueda surgir como esta alternativa que pues que llegue a ser una tarea diplomática un poco más efectiva para poder calmar un poco pues todo lo que se pudiese venir si es que Estados Unidos cumple con esta misión de intervención en Venezuela. Bueno, esas figuras las tenemos. Nada de esto sería posible. No hubiéramos llegado jamás a este punto si Edmundo González Urrutia no hubiera ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Eso es una realidad muy grande. Venezuela tiene un presidente electo y no tiene un presidente electo de nombre. Tiene un presidente electo que trabaja, que construye un equipo y que va de la mano con el liderazgo de María Corina Machado, que es el otro nombre clave. Es la persona que despertó y que convenció a los venezolanos de que un cambio era posible. Y convenció a los venezolanos que estaban muy decepcionados, muy molestos con la política. Y creo que eso tiene un mérito enorme. Y si hay unas personas que velan por eso, si hay que dar nombres, son esos dos nombres, los responsables. Me parece que hasta ahora han hecho un trabajo excelente. No sé qué opinas, José. Bueno, yo opino que además de lo que has dicho y conectando todo lo que has venido conversando, da demasiado placer tener un tipo de conversación de coyuntura de el ideario y de las ideas con personas que hablan en clave de libertad. Y creo que por eso se nos entiende clarito lo que está pasando. Sí creo definitivamente, he escuchado críticas de gente importante, críticas importantes contra María Corina, críticas importantes contra Edmundo, críticas importantes y así, así. Creo que tiene mucho que ver con no hacer las paces con la realidad y siempre querer querer ver el mundo como debería ser según yo, porque yo, o según los autores, porque los autores, ¿no? Creo que lo que está pasando, a mí, no, en el mundo práctico de los hechos, de la realidad tangible, no veo un camino factible mejor que este, como que considerando todo el continuo de la historia y toda la cosa, no, entonces porque o sea, pienso exactamente lo que has acabado de decir, pero además quiero añadir el tema de que nosotros como amantes de libertad, que entendemos las ideas, que hablamos de Hayek, de Mises, de Hoppe, de este señor, de aquel, que hablamos de Milley, que hablamos de esto, tuve una discusión con Maxi de que no somos parte de eso. Yo soy venezolano, yo comparto historias contigo, venimos del mismo apocalipsis, que de hecho venimos del apocalipsis cuando hablo con un cubano y me dice, ¿de dónde tú eres? Y digo, soy de la Cuba del futuro, se llama Venezuela, todos se ríen, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy claro en el sentido de yo sobre los datos no tengo nada que añadir, mi apreciación es la misma y veo que lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela, los argumentos que Trump habla sobre la posible amenaza y real amenaza que es Venezuela, son válidos. Que hay otros motivos o no. O sea, es como que yo quiera controlar el pensamiento de Trump y la voluntad de Trump. O sea, es como que ingenuo sería, ¿no? O pensar que Trump quiere lo mejor para mí, que yo no soy nadie, que ni me conoce, ¿no? O lo mismo, pensar pensar que María... desestimo mucho a quienes digan no, que María Corina no es perfecta y María Corina tiene un pasado y Edmundo tiene un pasado y los dos han hecho esto y aquello y digo, o sea, ¿será que yo tengo que gastar mi vida queriendo complacer a alguien que lo que hace es criticar y criticar a la realidad, ¿no? O sea, quiero añadir esto porque es muy valioso todo lo que has dicho y lo has dicho desde la conciencia plena de la libertad, te has metido en la profundidad de las ideas, de la filosofía, del derecho, de
bueno, de todos los peligros, en fin, no, perdona que me extendí, es que me tocan un timbre, un botón que de verdad que no puedo, sí, creo que ellos dos tienen mucho que ver, y además, todas las metidas de pata, de toda la oposición, de Caprilito, de Leopoldito, de lo bueno que pudieron hacer, y lo que no hicieron bien o dejaron de hacer, sin hablar de Guaidó, todas esas cositas se suman ahorita y dicen, oye, es que a mí no se me ocurre otra gente, no sé, Gloria Álvarez, ponerla que es libre Venezuela, no sé, ¿sí me explico? No sé si digo algo, no sé qué lo que me quieras decir de vuelta, lo escucho con mucha atención. No, creo que eso es lo más importante. También no se recurre a este liderazgo ni a esta ruta por desesperación, sino al contrario. Creo que el venezolano se le han presentado muchas alternativas para el país, muchos liderazgos alternativos constantemente se presentan. Es un proceso que no para, y me parece que no sería descabellado afirmar que el venezolano, la mayoría de los venezolanos constantemente le siguen dando su confianza al liderazgo de María Corina, al liderazgo de Edmundo, que enfrentan una quimera muy difícil de combatir, pero al menos hasta el momento mantener esa confianza por sí mismo es un logro. Y si no fuera así, los venezolanos no tendrían reparo en simplemente dejar de seguir ese liderazgo. Igual, a ver, por lo que dice acá Julián también, que le manda un saludo a Julián. Bueno, Julián es el que está comentando acá, perdón porque yo sé el nombre, pero está con otro nombre ahí. También jugó un papel importante en el desarme venezolano, María Corina, ¿no? Y que eso también, bueno, acá pregunta él, dice, ¿dirías que el desarme del pueblo cumplió un papel en esta incapacidad de remover la dictadura? Sí, ¿qué es lo que pasa? Recuerdo que hace un momento yo les dije que el problema no era solamente que no habían armas, el problema es que la mayoría de venezolanos jamás en su vida ha disparado un arma. Muchas veces me parece que, a ver, por aclarar la historia, en Venezuela se aprueba una ley de desarme, cuando María Corina era diputada y ella fue también promotora de este proyecto, lo firmó, lo apoyó, lo secundó y demás. Una ley que tenía como objeto desarmar civiles. Eso pasó, esos son los hechos. Pero creo que mucha gente lo interpreta de una manera equivocada, en la que piensan que es que el pueblo venezolano estaba armado o tenía capacidad de armarse, y fue a través de esta ley que se le despojó de ese derecho, de esa posibilidad, y eso creo que no es correcto, eso no sería histórico. Si uno se recuerda, a ver, repito, nunca en Venezuela había una cultura de tenencia de armas, de posesión de armas, de adiestramiento militar, de protección y defensa personal. Al contrario, todo el fenómeno que vivimos, que nos trajo al chavismo, se caracterizó por la dependencia de las personas hacia el Estado. Y ese en realidad es el problema. Y por ese mismo pensamiento es que el venezolano no estaba armado, ni siquiera estaba preparado para estar armado. Entonces, esa ley en su momento lo que tenía por objeto era despojar a civiles que tenían en sus manos armamento militar que habían sustraído de cuarteles gracias a la corrupción, de fábricas de armamento gracias a la corrupción dentro de la Fuerza Armada. Y era un momento de altísima violencia social en el país, en el que a la gente la mataban por los zapatos que tenía puesto, por robar el reloj, por robar el teléfono. En ese contexto se firmó la ley de desarme, y en ese contexto María Corina Machado la promueve. Ahora, si se le pregunta hoy en día, ya se le ha preguntado si ella está a favor o en contra del porte de armas. Ella es una persona que se identifica como liberal y siempre ha hablado positivamente de valores similares a los de Estados Unidos, y creo que no tendría problema en decir que el porte de armas es generalmente positivo para el mantenimiento de la libertad. Pero no me parece, o sea, no estoy en desacuerdo porque creo que es ahistórico, si es que esa es la palabra, sí, decir que María Corina tuvo un rol en el desarme y que eso permitió al chavismo consolidarse en el poder. Creo que no es histórico. Muy bien. Además que no había tampoco como un proyecto de defensa civil entre civiles que pudiera hacer contraste a este asunto del desarme. En Venezuela, las armas se podían comprar en cualquier momento y todos los choros y malandros
estaban armados y seguro que en un proceso de quitarle las armas a ellos o para justificar el desarme de estos sectores fue que se hizo. Pero es lo que dice César, es tener un contexto y no quiere decir que yo estoy de acuerdo con desarmar a los venezolanos, porque para acusarnos hay todo un club de fans para acusarnos. Ajá, sí. Lo dice acá Julián, dice, claro, la pregunta es más apuntada a la cultura del pueblo en sí. Si quisieran defenderse, lo harían. Con lo que tengan a mano, pero no estaba esa cultura, claro. No, todo lo contrario, dependencia y sumisión hacia el Estado. Viajar a Miami, pasear, gastar plata, tomar cerveza, todo. Obvio. No, y además por la misma situación en sí, o sea, pasa, por ejemplo, también en México. En México no vivimos una situación política así. Sin embargo, las cuestiones de seguridad, obviamente, por células del crimen organizado y también el hecho de que el mexicano no tiene tampoco esta cultura, sumadas, por supuesto, al miedo que naturalmente se le tiene a una organización tan poderosa, pues también juegan en contra de esto. Y bueno, otro comentario que quisiera yo hacer o sacar a tema es que una de las cosas yo creo que tanto a nosotros como defensores de la libertad, como a cualquier persona que participa en el medio político público, es por supuesto la situación de los presos políticos. Algunos conocidos de acá a este lado pues están tristemente en esa situación y yo creo que también por esta cuestión específicamente el tema de Venezuela, yo también me paro en el realismo y sí, a mí por lo menos me gustaría que fuese una de las primeras cosas que pudieran dar señales de una mejoría en Venezuela, la liberación de los presos, el que se deje de perseguir a las voces disidentes. Creo que es una de las prioridades que los divulgadores de la libertad, más que oponernos a Maduro por razones políticas o ideológicas, en todo régimen, siempre, por supuesto, va a ser un muy mal indicador el hostigamiento y el número de presos políticos que exista. No sé, escucho sus opiniones. Bueno, en Venezuela en este momento hay más de 800 presos políticos, por eso es un número que bajó en el pico de represión luego de las elecciones, llegó a ser más de 2000. Y por tirar otro dato que aporta a entender la gravedad de esto, en este momento también hay más de 70 presos políticos que son extranjeros, ciudadanos extranjeros dentro de Venezuela. Si los consideráramos rehenes, después de la liberación de rehenes que tuvo Hamas, que los escondía en Gaza, en este momento el régimen venezolano es la organización criminal que más rehenes extranjeros mantiene del mundo. Más de 80. Wow. Pareciera que no, pero realmente midiendo la circunstancia de lo que es ser un preso, esté privado de tu libertad, pues sí es un número que a mí, por lo menos, sí se me hace considerable. Y no se paran por nacionalidad, o sea, es la idea, es la idea poderosa o la disidencia o el estar sencillamente, es que es tan simple como que, es simple como que la persona que quiere vivir su vida tranquila es la que la tiene más difícil. O sea, no el que quiere molestar, sino el que quiere vivir su vida tranquila o el que tenga una curiosidad genuina o el que quiera desenvolverse en la mayor naturaleza, en la más pura naturaleza, la tiene difícil. Sí. Sí, ciertamente. Complicado, ¿no? Qué complicado toda la situación. Sí, porque es que no hay una salida así como que sea la solución definitiva, ¿no? Sí, y Bueno, nosotros estamos no tenemos en ningún maquinando. lado, esa es la verdad, no la tenemos en ningún lado. Sí, pero eso, estamos maquinando apenas la salida de Maduro y lo que conversábamos en el principio. Ese apenas, difícil es llamarlo primer paso, eso es apenas abrir la puerta para empezar toda la travesía que va a significar reconstruir el país.
Solamente estamos maquinando apenas el primer paso. ¿Cómo te emociona, si es que te emociona, un proceso de reconstrucción de Venezuela? ¿Qué feeling te da un proceso de reconstrucción de Venezuela? A ver, Chávez fue el mayor factor de destrucción y Chávez decía en sus discursos, ser rico es malo, ser rico es inhumano. Y la gente se paraba y lo aplaudía y lo decía en un estadio lleno de gente y la gente lo vitoreaba a Chávez. El venezolano en su momento pensó así. Durante la campaña para la elección presidencial, María Corina Machado, con un equipo de sonido improvisado montada encima de un camión, ella hacía referencia a esas mismas palabras y decía, por ahí había gente que venía para acá y nos decía que ser rico era malo. Pero eso no es verdad. Ser rico es bueno. De hecho, yo quiero que todos los que estamos acá seamos ricos y que el país sea un país rico. Y la gente la aplaudía y estallaba en emoción frente a sus palabras. Yo creo que eso dice mucho sobre qué tanto ha cambiado la cultura política en Venezuela, desde haber permitido la llegada de Chávez al poder, haber permitido su consolidación y qué perspectivas se tiene sobre el futuro y cuáles son las medidas necesarias para comenzar la reconstrucción. Así que yo me siento optimista, entendiendo que esa mentalidad empobrecedora la gente la rechaza porque, ¿verdad? Vivimos la máxima expresión posible del socialismo destructivo en el país. Y la gente sabe que no quiere depender del gobierno para comer, para tener una casa, para comprar un carro, para lo que sea. Cada quien quiere valerse por sí mismo. Y ese aprendizaje sumado al aprendizaje que ha tenido la diáspora venezolana que se encuentra dispersa por el mundo, pues estoy seguro que al menos un tercio de los venezolanos que han salido inmediatamente caiga Maduro se devuelven a Venezuela. Nosotros no somos un país de migrantes en el sentido, no estamos acostumbrados a enviar gente a otros países, a recibir millones del país que se les ocurra, 100%. Pero a mandar no, hay mucha gente que de verdad quiere volver desesperadamente. Entonces creo que hacia el futuro me siento optimista y también no hay mucho espacio para inventar. No hay mucha plata para hacer planes sociales y prometer populismo. El país está quebrado, la gente Hay que está fajarse. quebrada, el gobierno está quebrado, no hay nada que prometer, lo único que se puede prometer es trabajo. Así que eso a mí me hace sentir un optimista sobre el futuro. Creo que las personas y las ideas están en el lugar correcto. Puedes conectar la pregunta que hacía Julio, si puedes mostrar a Maxi para continuar lo que acaba de decir. Puedes continuar para responder a Julio. ¿Con qué se construye lo que viene? Eso, a mi parecer, debería ser el mayor incentivo para que la clase política venezolana entienda cuáles son las decisiones a tomar. Porque hay que atraer inversión. No hay capital en Venezuela para generar no solamente, en primer lugar, hay que tomar medidas para estabilizar la economía del país, pero también hay que abrir el país a la inversión. Y creo que desesperadamente hay que buscar inversiones y eso debería significar para los dirigentes, para los políticos, entender que necesitamos desde el gobierno de transición mejorar las condiciones para la inversión, sanear las instituciones, tener un sistema de justicia confiable que garantice las inversiones y la propiedad privada en Venezuela, que garantice un buen trato para los trabajadores. Es decir, necesitamos mejorar muchas cosas repito, por necesidad, valga la redundancia. Y eso debería ser un incentivo en la dirección correcta, porque hay que atraer, repito, mucha inversión. Yo creo que Venezuela puede aprender mucho del proceso que está viviendo Argentina en este momento en ese mismo sentido. Argentina, a pesar de que nunca cayó en el hueco que cayó Venezuela, iba en camino y eso no hay que menospreciarlo ni tratarlo con delicadeza, sino con mucha responsabilidad. Se salvaron de caer en ese desastre y todavía la están pasando mal. Pero Argentina ha sido un caso muy interesante de estabilización en un primer lugar, pero también de expansión y de atracción de inversiones en un segundo momento. Y creo que eso similar tiene que ocurrir en Venezuela. Mira, y aquí haciendo de abogado del diablo, o sea que tú cuando dices que el gobierno tiene que ayudar y tiene que participar acá, ¿quiere decir que tú promueves un estatismo para el próximo Venezuela? No, yo lo que digo es que tiene que generar condiciones. La gente resuelve, pero ayudar no hay con qué ayudar. Hay
La mayor ayuda que se puede dar es la creación de condiciones. Y cuando digo condiciones suena muy abstracto, pero yo, hablando claramente, digo impuestos bajos, seguridad jurídica, protección a la propiedad privada. Eso es todo. ¿Y qué deberíamos hacer los liberales o libertarios, los amantes de la libertad, al momento de trabajar o conectar con personas que fueron chavistas, fueron socialistas? ¿Qué hacemos? ¿Los borramos? ¿Los desvivimos? ¿Qué hacemos con esa gente? A ver, en este punto la mayoría de Venezuela en algún momento fue socialista y en algún momento fue chavista. Esa es una realidad con la que hay que vivir. Ese fue el pasado. Y de hecho, las personas que vivieron eso de primera mano quizás son quienes tienen el mayor conocimiento para explicar por qué eso fue que salió mal. Al menos tienen el conocimiento vivencial, que lo razonen es otra cosa y es otro reto. Pero dudo mucho que incluso personas que creyeron en ese proyecto en su momento quieran algo similar para el futuro. Creo que se ha entendido que muchos de los planes políticos que el chavismo implementó fueron exitosos y por ser exitosos destruyeron al país. Entonces creo que no hay que buscar una cuestión de revancha ni venganza. El país tiene que pasar por un proceso de reconciliación nacional y de memoria muy fuerte. Y tendremos que hacer las paces con las heridas que nos ha dejado todo este tiempo, que son profundas y que cambiarán la sociedad hacia el futuro. Pero los venezolanos son los venezolanos, somos los que estamos y tenemos que seguir conviviendo. Eso nos hace tontos y débiles, César. No, al contrario, yo creo que es la opción más fácil sería olvidémonos que los chavistas existen o borremos a los chavistas de la realidad. Eso es lo fácil, eso es lo rápido, eso es lo flojo. Lo difícil es asumir un proceso de reconciliación, lo difícil es hacer las paces con el pasado, lo difícil es honrar la verdad y al mismo tiempo ser capaces de construir una nación hacia el futuro. Eso toma tiempo, es difícil y va a ser doloroso y traumático, pero es el único camino para la estabilidad real. Y la empresarialidad, con lo único que añado ahí para corresponderle a Julio es la empresarialidad, o sea, la habilidad empresarial, la habilidad de negociar, la habilidad de producir valor, la habilidad de producir bienes de calidad a menor costo, la habilidad de llevársela bien con el que te cae mal, las habilidades, la habilidad de hablar inglés, la habilidad de cuidar tu negocio, la habilidad de la educación que le vas a dar a tus hijos, la habilidad del pensamiento crítico, la habilidad. O sea, tenemos que desarrollar mucha habilidad y a mí me emociona poder dar de vuelta, al menos en mi caso, no tienen que estar de acuerdo conmigo, de hecho me encanta que no estén de acuerdo conmigo, pero a mí me emociona, me apasiona mucho decir, oye, ¿te imaginas que podamos, a los que más quieran educarse, a los que más quieran aprender, a los que más quieran hacer algo, a los que más quieran trabajar el campo, a los que más quieran trabajar con las vacas, a los que más quieran limpiar, no sé, qué apasionante sería. Ojalá y yo pueda ver ese episodio. Dani, ¿querías hacer algún otro comentario? No, de momento sería, pues, de mí todo lo que quería aportar. Y si ustedes quieren continuar haciendo comentarios o preguntas, adelante. No, a ver, creo que incluso las personas que no nos toca a nivel personal, pero que defendemos estas ideas de la libertad, creo que soñamos también con una Venezuela, no te voy a decir libre porque, bueno, no lo creo posible en el corto plazo, pero por lo menos que salgan de tanta mierda que están ahora, ¿no? Que quede en el pasado, ¿no? Que no se transforme en una Cuba que ya lleva 65, 66 años de dictadura socialista o más, 67, no sé cuántos son exactamente. 66 creo. Que nada, o sea, como esa, por una cuestión de empatía nomás, ¿no? O sea, de que sería muy bonito ver que se puede salir de eso, ¿no? Hay que ver qué pasa después, obviamente, y cómo se maneja después, y también cómo aprenden los demás países de eso, y cómo se aprende, si es que se aprende, de cómo no volver a repetirlo, ¿no? Porque Venezuela va a seguir siendo
un país rico en petróleo, ¿no? Entonces, también eso es un llamado a la corrupción, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla, pero bueno, ojalá en el corto plazo, ojalá podamos vivir eso de que Venezuela por lo menos termine con la dictadura, lo mismo para Cuba y para cualquier otro que esté en una situación así, ¿no? Así que bueno, por mi parte, nada más. No sé si José quería agregar alguna cosa. Ya la gente me va a bloquear. César, ¿qué quieres decir para cerrar? No tenía unas palabras en mente, simplemente agradecer por el espacio. Creo que ha sido una conversación muy, muy, muy chévere. Y, a ver, creo que Venezuela, en lo particular, por las implicaciones que tiene para la región, es un caso que pudiera ser un caso de éxito relativamente sencillo. Es diferente cuando uno habla de cómo reconstruir un país como Irak, por ejemplo, que está dividido por líneas tribales, por conflictos religiosos, por conflictos étnicos, está entre países que buscan su destrucción, entre regímenes autoritarios, totalitarios, monarquías y demás. Eso es una región del mundo muy compleja. Afortunadamente Latinoamérica es mucho más predecible en ese sentido, sin conflictos tribales, étnicos o religiosos que generen guerras entre estados, sino al contrario, países que, mal que bien, que incluso el propio chavismo se piensa a sí mismo como una democracia. Creo que eso es extremadamente positivo para las perspectivas de éxito de una potencial transición en Venezuela. Creo que pudiera llegar a ser un caso de milagro económico si las decisiones correctas se toman. Y simplemente creo que es una cuestión fascinante, porque ha sido, si hubiera un país en el que el socialismo tuviera recursos para despilfarrar y perder y destruir, es Venezuela, y aún así lo saquearon todo, robaron todo y acabaron con todo. Y eso habla mucho de la capacidad destructiva del socialismo. Así que ahora nos toca ver qué se puede decir de la capacidad constructiva del capitalismo. Creo yo, y quisiera que fuera el futuro. ¿Cómo tú le respondes a un muchacho así? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué se le puede decir a César? ¿Ah? Papi, congratulations. Estamos muy, muy contentos de escucharte. De verdad que me encanta ver toda tu evolución. Esto es un amante de las ideas de la libertad, trabajando con lo que tiene, haciendo lo que puede y sin perder sus raíces. Uno de muchos, no eres el único. Hay muchos venezolanos dando buena cara, haciendo una buena cosa por ahí, con la que la gran ventaja que tienes es que además defiendes la libertad y bueno, ya has hecho ya tu lugar por ahí. Así que congratulations, César. Gracias, Maxi, por hacer esto posible. Gracias, Dani, por participar. Apoyen el canal de Maximiliano, que también va a tener noticias por ahí de cositas que vienen para diciembre. Ya, ha sido un placer, una hemorragia de placer escucharte, César. Gracias, José. Gracias, Maxi. Gracias, Dani, también. No, gracias a vos, César. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy, muy buena la charla. Gracias también a los que estuvieron comentando, a Julián, a Emiliano, Nocturnos, a ¿qué más? Diego. Y gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando hoy. La verdad que siempre somos agradecidos de que tenemos gente que está interesada en estas ideas y en las cosas que compartimos. Ya saben que los que quieran colaborar un poquito más, pueden, fijado en mi perfil, tienen los links para colaborar. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. Chau. Bye, bye. Chao, chao. Bye, bye. Bye.